Bueno, bienvenidos todas y todos a este nuevo programa de Círculo Arcano. Todos los sábados vamos a estar hablando algún tema en profundidad que sincroniza también lo que tiene que ver con el cine y varias artes, ¿no es cierto? Y dándole forma, yo creo que más que nada como para desarrollar, pensar, cuestionarse. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la caverna, el mito de Platón, ¿no es cierto? Y la película Matrix. Y junto a mí se encuentra un gran amigo, amigazo, amigazo de la vida, abogado de profesión, pero también coach ontológico, eh, en el cual nos conocimos naturalmente por el programa de coach ontológico, pero nos acompaña el día de hoy. Acá con ustedes está Aníbal Rogel. Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien, Arcano 77. Agradecido de estar acá contigo, gracias por tu invitación. Y como dije antes, también nos une la filosofía, somos aficionados los dos a hablar temas filosóficos, temas esotéricos y, por qué no decirlo también, gamer de la vieja escuela, Ah, del sí, Atari 800 para adelante. sí, sí, ¿Cuánta sintonía y cuánta afinidad tenemos, de amigo mío? hecho, oye, qué buena. Cuando nos conocimos con Aníbal, nos juntamos a tomar un café y cuando empezamos a hablar de películas, nos pasamos los videojuegos y nos quedamos pegados. Y ya, de ahí nos paramos de hablar de videojuegos, estuvo súper bueno eso. Yo me Y de acuerdo. anime, Sí, a veces un poco de cómics. claro, también. De hecho, de cómics también. Bueno, y el día de hoy vamos a explorar lo que tiene que ver con filosofía, quizás, ¿no es cierto? Un poco de filosofía, un poco de películas, pero vamos a empezar con qué es el mito de la caverna y qué relación tiene con Platón. Y para eso Aníbal nos va a contar quién fue Platón y de qué se trata este mito. Muy bien, muy bien. Bueno, Platón, gran filósofo, quizás uno de los más importantes de la historia de la humanidad, fue discípulo de Sócrates, ese que decía, solo sé que nada sé. Claro. Y estamos hablando del año 450 prox de antes de Cristo, o sea, harto tiempo atrás. Y él comentaba, bueno, otro tema, Platón también fue un maestro, un gran maestro, y maestro de Aristóteles, otro filósofo muy importante, que después, entre comillas, le jugó chueco porque comenzó a desmentir todo lo que él decía, pero en buena, o sea, todo fue como una crítica constructiva para aportar a la filosofía. Bueno, volvamos a Platón. Platón, ¿qué decía sobre el mito de la caverna? ¿Podrías poner la foto igual? Para Ujú. que lo explicáramos con esa foto, ¿sí? Ya va la foto acá. Dale. Platón, vale. Platón decía de que nuestra sociedad estaba en cierto modo controlada por determinadas personas, por personas que tenían poder, y en el mito de la caverna que ustedes están viendo en la foto van a poder ver a los famosos demiurgos, que son los que tienen una especie de capucha blanca y unos símbolos que están en sus manos. Una fogata van a ver y cómo producen ellos unas sombras que representan la realidad para todos los que están sentados ahí, que vienen a ser los esclavos sociales. Y sin embargo, hay uno de esos esclavos sociales, que ustedes van a poder ver un poco más arriba, después de la fogata, que de alguna manera logra escapar Mm. de esta caverna y por fin puede ver la luz. La luz representa el conocimiento que ha vencido a la ignorancia. Es decir, los que están adentro, los esclavos que están adentro, son ignorantes y están controlados por los demiurgos, que son estas personas, como les digo, que están con la capucha. Y el de arriba es el que logró salir y pudo ver realmente cómo es la vida. Pudo al fin alcanzar el conocimiento. Mm. Pero la historia no termina ahí, porque la historia, según Platón, dice que este señor que alcanza este conocimiento quiere compartirlo con los demás para que ellos también puedan acceder a él. Y cuando regresa, nadie le cree. Todos estos esclavos dicen que está loco. Lo consideran
una persona que perdió la cordura y al final lo terminan matando. Chu. Ya. Entonces, ese es el mito de Platón. Es una simbología que nos dice que a veces creemos lo que queremos creer en lugar de ver lo que está ante nuestros ojos. De eso se trata. ¿Pasará hoy en día algo así? ¿Habrá gente que será esclava social? Eso es lo que vamos a intentar conversar ahora. No sé, ¿qué será? Ah, yo no quiero decir nada. No, mentira. Bueno, el día de hoy justamente estamos acá para hablar sobre ese tema. Eh, sobre Platón, bueno, ya sabemos quién fue Platón y de en qué consiste el mito de la caverna. Y Aníbal, ¿por qué crees que mataron al tipo que vio la luz, la verdad, y después se volvió? Puede ser porque les dio miedo enfrentarse a lo nuevo. Nosotros ¿Ya? como seres humanos a veces le tenemos miedo a lo desconocido. Y esto sí que era desconocido, era salir de su habitualidad, Claro. era dejar de lado todo lo que habían hecho durante la vida. Era perder toda la tranquilidad, y paz y seguridad que le daba la forma de vida que tenían hasta ese minuto, que eso es lo que representa estos esclavos sociales. Y ante eso, mejor dejar las cosas como estaban. Mm. Entonces el punto es, ¿tenemos miedo a enfrentar lo nuevo? ¿No queremos ver más allá de que podamos ver? Esa es la Sí. pregunta que habría que hacerse. Qué bueno eso. Mira, de hecho, personalmente, a mí me pasa con lo nuevo, enfrentándome a cosas nuevas, situaciones y experiencias nuevas, que naturalmente al principio parece el miedo. Desde la quizá inexperiencia, no sé. Y el decir, ¿estará bien? O no sé, ¿tendré que ir por allá? Pero me atrevo porque, bueno, en lo personal soy bien curioso. Entonces me gusta, yo creo que la curiosidad me ha empujado, digamos, a la resolución y a poder avanzar. Desde el juicio de que puedo aprender lo que sea. De hecho, ahí nació una explicación a este fenómeno diciendo que si es que alguien, algún ser humano, sabe hacer algo, ¿por qué yo no podría aprender a hacer eso si también soy un ser humano? Sí, buena pregunta. Yo creo que la teoría esa es media meliorista, o sea, nosotros como seres humanos podemos aprender todo lo que queramos y nunca vamos a tener un límite. Esa es una de las teorías filosóficas que yo comparto igual. Mm, Pero Platón, más que a eso en particular, se refería más a temas sociales. ¿Ya? Déjame contarte que él estimaba que el hombre tenía que estar al servicio de la sociedad. Ya. Platón contaba que algunos nacían para gobernar, otros para ser soldados y otros para producir alimentos. O Ujú. sea, para él las cosas eran bien estáticas. No podía, por ejemplo, el que nació para ser obrero llegar a gobernar. Y por supuesto que él decía que los mejores gobernantes tenían que ser filósofos. Ya. En ese sentido tenía sus puntos de vista bien especiales. Otro tema interesante de él era que él pensaba de que nosotros nunca íbamos a poder acceder al conocimiento de las cosas tal cual como son. Ujú. Él decía que nuestros sentidos nos engañaban. Y por ahí también hay un vínculo con la película que después vamos a tratar. Claro. Y él decía que la realidad solamente estaba en otro mundo, que era el mundo de las ideas, así le llamaba él. Entonces, por un lado estaba el mundo sensible de los sentidos y por otro lado estaba el mundo inteligible, que era el de las ideas. Y la única forma para acceder a ese conocimiento era mediante la razón, pero los sentidos nos engañaban, así que en realidad teníamos que morir para poder conocer el otro mundo. Claro. Después esto del otro mundo lo tomó la religión católica y estimó de que ese era el cielo prácticamente, la vida eterna, el paraíso, todo lo demás. Claro. Y tomaron a Platón y lo malinterpretaron en ese sentido. El punto es que, claro, Platón decía, somos cuerpo y alma, y el alma es inmortal. ¿Y por qué cuento esto? Porque quizás son temas que después también podemos relacionarlos con la película Matrix. Así que puede ser interesante también verlo por ahí. Justamente, justamente. Y de hecho, eh, si nosotros hablamos, por ejemplo, a simple vista, ¿qué es el alma? Uf, Eh, hay muchas teorías ahí. ¿Qué es para ti el alma?
Yo creo que tomando el contexto y ya que estamos hablando de tecnología recientemente, siento que es como el software del hardware. Y en ese aspecto también podría decir lo mismo, como es intangible, también podría ser lo mismo de la mente, que es como el software del hardware. Pero el alma está más vinculado a lo divino. Y desde mi perspectiva, el alma es como la esencia del ser. Y el ser se separa del ego, tomando en cuenta que el ego es la personalidad o la máscara para mostrarnos ante el mundo. Entonces yo creo que de cierta forma en nuestras vidas de repente se nos olvida que estamos hablando desde el ego y que existe el ser y empezamos a personificarnos en el ego y dejamos o sea, como que dejamos la matriz detrás y avanzamos y se nos olvida esa como, entre comillas, realidad y caemos en la ilusión del ego. Y entre comillas abandonamos lo que es alma, que sería como la esencia del ser. ¿Y para ti es inmortal el alma? Sí, Así como lo pensaba Platón. para mí es inmortal y trascendental. O sea, siento de que, el- por ejemplo, siento que mi alma o tu alma o el alma de cualquier persona estuvo hace mucho tiempo y va a estar por mucho tiempo más. Incluso yo creo que si es que se llega por a veces motivo a destruir esta dimensión o este mundo material o este plano material, yo siento que el alma seguiría, quizás no en el tiempo y espacio, pero, eh, pero sería indestructible. ¿Y crees Y que nuestros sentidos nos engañan? Como pensaba, absolutamente, ¿eh? absolutamente. De Así como les hecho, pasa a los de la foto, que eh, están mirando una sombra y creen que es la realidad. sí, de hecho, justamente, yo siento justamente que nuestros sentidos están súper alterados. O sea, de partida, o sea, si hablamos de los cinco sentidos, digamos como para ver de forma objetiva el mundo, yo siento que de partida no todos tienen los mismos ojos. Y estoy hablando de la forma física, no de la interpretación de lo que vemos, no de la observación, sino que de la vista. Por eso yo tengo lentes, por ejemplo. Entonces ya hay una alteración de la interpretación. Porque, por ejemplo, si yo no tuviera la tecnología de tener los lentes, vería un mundo borroso o con aberraciones visuales. Entonces, por lo tanto, mi interpretación frente a eso ya sería distinto. Quizá sería un mundo más, dependiendo de cómo siento yo que pueda haber aprendido cómo funciona la vida, quizás estaría como más miedoso, o quizás estaría más inseguro porque la figura y las formas serían distintas. Yo lo veo así. Entonces siento ya que ya desde partida hay una alteración, digamos, en la interpretación de la realidad. Entonces, y eso que estamos hablando de un solo sentido. Imagínate de otro. Aparte que yo también creo que tenemos más de cinco sentidos. Y también creo que quizás hay sentidos que están inexplorados. Solamente porque no tenemos la cultura que genera ejercitar ese sentido. Bueno, históricamente, por los sentidos, estuvimos como humanidad equivocados harto tiempo, porque acuérdate que hasta que Ptolomeo, me acuerdo, él decía que la verdad era la teoría geocéntrica. Claro. Y después llegó Copérnico, que dijo que en realidad no, pues el planeta es el que gira alrededor del Sol. Pero si ocupamos nuestro sentido, lo que vemos es lo literal, pues lo contrario. Estábamos en ese sentido engañados por los sentidos. De hecho, justamente esa visión igual es antropocéntrica. Ay, ¿y qué le pasó a Copérnico? Ahí tenéis, pues algo parecido a lo que sucedió con este señor que salió a ver la luz, a ver el conocimiento, y que Mm, después volvió y lo mataron, al de la caverna de Platón. justamente. A Copérnico lo amenazaron de muerte, después también a Galileo Galilei, que decía lo mismo. Entonces, algo sucede ahí, pues, cuando vamos en contra, entre comillas, de la corriente de los sentidos. En el caso de Matrix, adelantando un poco lo que vas a decir tú, una pastillita roja no nos haría malo, ¿no? Pero ¿y qué pasa si se enoja ahí el demiurgo? Bueno,
Ahí. El Demiurgo, claro, justamente es como estos monstruos que estaban en el, en la caverna y que proyectaban las sombras. Yo siento que, claro, que si es que estamos acostumbrados a ver esas proyecciones, esas sombras, cuando tengamos un objeto con figura y forma delante de nosotros, quizás no lo podamos reconocer o, o quizás incluso hasta no lo podamos interpretar, y al no poderlo interpretar no lo vamos a ver. Es como, siento yo que puede ser un fenómeno físico incluso hasta como invisibilizamos nuestra nariz. Porque el cerebro invisibiliza nuestra nariz cuando vemos a través de nuestro ojo. No, no vemos que está No la nariz sabía, al no sabía. centro. Claro. O por ejemplo, cuando no nos damos cuenta de que estamos respirando de forma automática. Mira, Entonces siento que puede generarse ese fenómeno. Que nosotros podemos tener algo real, pero que nunca antes hemos visto frente a nosotros. Pero como no somos capaces de verlo, porque no distinguimos entre figura y forma en ese aspecto, quizás si es que tenga una dimensión más aparte, eh, quizás por ahí ocurra esto, de que se vuelva quizás invisible. bueno, Y, si tú sales y miras la luna, ujú. parece que estuviera tan cerca y en realidad está tan lejos, po. Imposible tocarla. Justamente, Mm. justamente. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo nosotros podemos asociar el mito de la caverna con Matrix? Qué bueno, qué bueno. Yo creo que hay un vínculo fuerte, po, fuerte, fuerte. Yo creo que la película Matrix, Ujú. por los hermanos Wachowski, Las que ahora hermanas, son hermanas, ¿sube? justamente. Hermanas ahora, sí. Sí. Está repleto de teorías filosóficas, que también ahí se nota en sus diálogos. Pero bueno, antes de hablar de eso, Ujú. va a contar de qué se trata la película, ¿no? Bueno, Matrix 1, hagamos un para no pequeño resumen. Sí, extenderse tanto, ¿no? sí, hagamos un pequeño resumen. Mm. Bueno, la película se trata prácticamente para recordar a los que que no la ven hace mucho tiempo, porque me imagino que todo el mundo ha visto Matrix, ¿ya? Es una película de 1999 que a mí me sorprende mucho la tecnología y los efectos visuales que tienen, digamos, para esa fecha. Siento yo que hizo un antes y un después en el mundo del cine. No solamente por la técnica, digamos, por los efectos especiales, por el movimiento de cámara que se realizó, que de hecho denominó incluso todo un concepto. El tema del bullet time, que es como cuando ocurren las cosas en cámara lenta y aparecen las balas, ¿no es cierto? Y los protagonistas empiezan a esquivar las balas. Ya. Y también el otro, este tipo de escena cuando se para el tiempo y la cámara recorre al personaje como casi en 360 grados. Fue algo nunca antes visto en Hollywood. Entonces, realmente Matrix rompió hitos. De hecho, siento que también que por la parte estética también eh, dijo cómo o marcó la pauta de cómo iban a ser las películas de ciencia ficción, tomando en cuenta que estamos en esta categoría. Y bueno, se trata de un personaje, Neo, el protagonista, que es un hacker que trabajaba para una empresa de desarrollo de software, pero que por los días era Neo y o sea, por los días era el Mr. Anderson y por las noches era Neo, ¿ya? Ese era su nombre en código. Y él quizás pirateaba información y trabajaba, se movía en ese submundo. eh, lo contacta un hacker conocido internacionalmente como Morfeo, con el nombre código Morfeo, y le dice que es hora de despertar de la Matrix. ¿Ya? La película en un principio como que te muestra que, o tú puedes interpretar, mejor dicho, que ellos se conocían de antes, como que habían conversaciones de antes. Bueno, y si tú puedes ver Animatrix, te queda todos esos detalles de la película súper claros. De hecho, eso es como un tips, ¿ya? Porque efectivamente como que habían hablado previamente y también te explican bien cómo funciona el mundo de Matrix. Pero volviendo a la trama,
Entonces Morpheus contacta a Neo y le dice que es hora de despertar la Matrix y captura inmediatamente su atención. Queriendo que Neo empiece a buscarlo, cosa que lo contacta y queda sorprendido y asombrado, digamos, por tanta información que posee Morfeo, porque realmente sabe exactamente dónde está, cómo moverse, cómo hacerlo, digamos, para encontrarlo. Después de una seguidilla de búsqueda y de, digamos, como de distintas escenas donde caracteriza mejor el personaje, conoce a Trinity en una fiesta, ¿ya? La cual le dice que, que es momento prácticamente de despertar, ¿ya? Porque se basa mucho o habla mucho de, de que el protagonista pasa por esta búsqueda de, de cuál es el sentido, ¿ya? De que hay algo más, debe haber algo más allá de la vida real o de la vida normal, del común. Eh, Como que juegan un poco con esto y es como quizás el interés del protagonista en saber qué hay más allá. Por eso la intención de contactar a Morfeo y seguir todas sus instrucciones. Y Trinity le dice que corre un gran peligro, ¿no es cierto? Corre un peligro porque hay algunos agentes que lo están buscando y lo quieren interrogar. Y él como que sí acepta. Y justamente al otro día, digamos, en el trabajo, lo pillan y lo buscan unos agentes. Morfeo lo llama, le salva el cuello, pero aún así le pide como prácticamente un imposible que salte por la ventana prácticamente y de esa forma puede zafar de los agentes. Y al final él no sigue sus instrucciones y lo captura. Una vez capturado, prácticamente le ponen un GPS, lo amenazan, le dicen que tiene que colaborar con ellos para entregar a Morfeo. Y él realmente lo rechaza, pero así tajantemente. Despierta como si nada, creyendo que era un sueño, pero lo vuelve a contactar Morfeo y en eso él sigue sus instrucciones. Entre comillas como que lo secuestran porque se quedan en un punto, pero al final como que entre comillas lo suben a un auto y como que lo tratan mal. Él se asusta y le dicen, ya esta es la última oportunidad, o sea, o sigue nuestra regla o te vas. Y él a punto de irse porque rechaza esa invitación, esa llamada. Se estaba yendo, abre la puerta y la Trinity lo agarra y le dice, no, yo pasé por lo que estás pasando, yo estuve en tu lugar y vuelve. Así que él se queda, le sacan un bichito del ombligo, ¿no es cierto? Que es como un GPS que le ponen ahí los agentes y se lo llevan a Morfeo. Y Morfeo ahí le da, yo creo que una de las partes más importantes de la película, sin analizar tanto el guión, que es cuando Morfeo le pone las píldoras. Y le dice, bueno, este es como la hora de elegir. Si te tomas la pastilla roja o la pastilla azul. Tomando en cuenta de que el azul vas a despertar en tu casa y todo va a seguir como si nada. Y con la roja te voy a revelar, digamos, la verdad. Pero antes le cuenta de qué se trata la Matrix y le cuenta de que estamos en una realidad prácticamente ficticia, programada por computadora. Y, y que entre comillas como que nada de lo que él ha hecho es real. Solamente son experiencias, son sensaciones, pero no es real. Entonces, bueno, Neo toma la pastilla y, y entre comillas como que despierta, porque le dicen, ya, o sea, de hecho lo hacen pasar a una sala donde hay más parte del equipo de Morfeo, ¿no es cierto? En unas computadoras, él no entiende nada, no lo que ocurre, y tiene como una especie de experiencia súper paranormal, digamos, para Neo, porque toca un espejo que es un espejo que está roto y que de repente se arma de la nada, súper de forma como súper mágica. Y él como que no entiende nada y está súper asombrado y, y como que empieza a desconectarse de la Matrix. Le explican naturalmente que la pastilla era como para eso, ¿no es cierto? La pastilla roja. Entonces él despierta y despierta con su verdadero cuerpo, abandona esta simulación de computadora, despierta con su verdadero cuerpo, conectado a unas máquinas, no entiende nada, está mareado, se da cuenta que está como una cápsula
está como sellado, se abre, se para y ve alrededor y está como una montaña, edificios llenos de cápsulas como la cual estaba él inmerso. Y sigue no entendiendo nada, aparece una máquina, lo registra y como que lo botan, lo desechan. Y ahí aparece una nave, lo capturan, lo sacan de ahí y aparece el equipo de Morfeo, lo rescatan, lo limpian, lo cuidan y lo rehabilitan porque nunca había ocupado su cuerpo real desde que nació. O sea, de hecho nunca prácticamente se había movido. Me imagino que esos cuerpos se movían de forma involuntaria, ¿no es cierto? Como cuando uno duerme y se mueve de izquierda a derecha, no sé, un ejemplo. Pero realmente él nunca había caminado. De hecho, a mí me asombra cuando cayó al agua que no se haya ahogado porque estaba así como... Y no tenía ni fuerza prácticamente en sus músculos, estaban completamente atrofiados. Después de esa rehabilitación le empiezan a explicar realmente lo que está ocurriendo y le dicen que el mundo real, que están como en el año 1000, o sea, 2000, un ejemplo 300, no recuerdo la fecha específica exacta, pero que están como en el futuro, entre comillas, ¿ya? A comparación del año que él estaba viviendo, y que estaban como de guerra contra las máquinas, y que prácticamente el ser humano, nadie se acordaba quién atacó primero, si las máquinas con inteligencia artificial o el ser humano, pero hubo una guerra y los humanos destruyeron el cielo porque dispararon como una bomba que oscureció todo para cortarle la energía a las máquinas ya que ocupaban la energía solar para reabastecerse, ¿no es cierto? Y las máquinas, como ya sabían, o sea, igual ya habían llevado algunos estudios y todo el tema, que el ser humano de alguna forma era como una pila energética, e hicieron campos literalmente de seres humanos, granjas de seres humanos, ¿no es cierto? Y tenían a todos los seres humanos conectados a estos como edificios, digamos, que eran como granjas, como de estas pilas energéticas y ocupaban esa energía de sus cuerpos físicos para poder alimentarse y abastecerse de energía. Pero para que no se les descontrolen a los seres humanos, los dejaban inmersos en un sueño. Y ahí, entre comillas, tiene sentido el nombre de Morfeo, ¿no es cierto? Como Mm, el dios griego de los sueños. totalmente. Sí, y de ello, entonces los humanos cultivados por las máquinas están conectados a un aparato en el cual viven una vida de fantasía, que prácticamente es una ilusión generada por un programa, por una computadora. Entonces plantea que todo lo que nosotros vemos, oímos, o sea, escuchamos, vivimos, sentimos, olfateamos, tocamos, es una emulación por computadora y que nuestro cuerpo real no está acá, no es este, sino que está en otro lugar. Eso es lo que plantea, digamos, la película a grandes rasgos. Y eso sería la Matrix. La Matrix es el programa en el cual los cuerpos humanos ocupados como batería están en suspensión, están eh, durmiendo, están en invernación. De hecho, creo que esa es la palabra, en invernación. Y lo entretienen, digamos, ahí para que cumplan su función, que es ser una batería. Entonces, esa es la explicación. Neo casi se vuelve loco porque fue como mucha información. Obviamente como que lo despertaron como de un mundo que era como que él tenía todo controlado y apareció en un mundo donde estaba todo destruido y que prácticamente quedaba un puñado de humanos contra el mundo completo que estaba lleno de máquinas. Entonces es como... O sea, yo lo veo de esa perspectiva. Te Entonces... faltó, déjame agregar un solo tema, Sí, dale, dale, por favor, termina. te faltó un tema súper grotesco, encontré, ¿Mm? que cómo alimentaban a los seres humanos que estaban encapsulados. Ya, ¿Te cuéntanos, acordáis cuéntanos. cómo? Sí, cuéntanos. Con los mismos cadáveres de los seres humanos que sembraban, Claro. alimentaban a los otros seres humanos. Sí, por eso que Neo cuando le cuentan esta cuestión se vuelve loco, Sí. estalla. Ya, pero dale, sigue, sí. Pero, o sea, ¿cómo encuentras tú eso, Aníbal? Lo de la alimentación, ¿Mm? bueno, era la única forma en realidad de encontrar alimento en ese futuro que era como el 2200 por ahí, 2200 más o menos, pero el mundo estaba completamente destruido. Pues. En una parte, Morfeo le dice a Neo, lo único que sabemos es que nosotros destruimos el cielo. Claro. Mm.
sea, ¿qué alimento va a crecer prácticamente si destruyeron el cielo? Ahora, claro, y coincido contigo que es como si nunca hubiera nacido el ser humano, porque siempre estuvo encapsulado, nunca nació. Claro, Qué fuerte, ¿eh? sí, ¿y qué opinas tú, antes de continuar, qué opinas tú sobre la estrategia que ocuparon las máquinas en este caso? Eso es verdad, en una parte de la película no dejan claro en qué año se habría producido este control por parte de las máquinas. No queda claro, pero obviamente es como un poco más allá de nuestro tiempo. Y la estrategia es muy similar a hablar de las sombras en la caverna de Platón, del Claro, demiurgo que genera estas sombras, y en realidad para mí estas sombras están vinculadas a lo que es la Matrix. claro, Eso claro. es lo que vemos como realidad. Sería como la interpretación, justamente. Mm. El... Bueno, continuando con la historia, eh, entonces, bueno, Neo como que empieza a colapsar, ¿no es cierto? Y bueno, de asombro y bueno, vaya a saber, ¿no es cierto? Eh, y de repente le empiezan a contar, digamos, bueno, como le contaron de qué se trataba, que todo el tema. Creo que en esa parte Morfeo le dice, le explica cómo prácticamente cómo han sobrevivido todo este tiempo. Y le habla sobre un tal elegido que el objetivo, quizás de forma rápida, para explicar, es que sabotea todo el avance que tienen las computadoras o las máquinas al momento de estar a punto, digamos, de aplicar el último golpe final para destruir la humanidad. Entonces prácticamente cada vez que las máquinas están súper empoderadas y a punto de arrasar con la humanidad, aparece un tal elegido y entre comillas con su sacrificio echa abajo todo ese avance. Y entre comillas es como que están aprovechando esa llegada al elegido. Entonces el elegido no había aparecido hace mucho tiempo, porque si no me equivoco habían pasado como 3 elegidos antes, que creo que eso lo explican más adelante, o sea, en la siguiente película con mayor certeza. Solamente él habla de un elegido y él deposita su confianza, Morfeo, en Neo, de que él es el elegido. Eh, Neo naturalmente no entiende nada, pero lo pone en un programa como para aprender todo lo que es kung fu y métodos de defensa y artes marciales y ocupar armas, helicóptero y todo lo que se pueda, digamos, para tener herramientas para luchar contra estas máquinas. Ahora, así como entre paréntesis, lo que normalmente hacían el grupo de Morfeo y otros grupos de los humanos es que despertaban a individuos, a personas de la Matrix, ¿ya? Los ubicaban, le escribían, le decían, oye, si tú crees que, digamos, esto, este es como tu realidad, quizás no, y como que lo empezaban a preparar y lo despertaban. Y se dedican a eso, digamos como a reclutar gente para la lucha de las máquinas. Pero este era un caso especial, completamente distinto. Porque él no era cualquier persona, él se supone que era el elegido. Se supone, porque de eso trata, digamos, la historia para ver realmente si era elegido. Entonces en esa parte Neo empieza a aprender a luchar y ahí el Morfeo le cuenta, le empieza a explicar, de entre comillas, cómo funciona la Matrix. De que la realidad como nosotros la percibimos prácticamente son puros estímulos eh, eléctricos que afectan nuestras neuronas, ¿no es cierto? Porque el ojo recibe fotones y eso lo interpreta y se lo lleva al cerebro y el cerebro lo interpreta como una imagen. Y ahí, digamos, discrimina entre figura y forma color. Lo mismo pasa con el tacto y todos nuestros sentidos. Entonces, explicando eso, tú puedes interpretar de que realmente se puede hacer una realidad. O sea, una realidad ficticia si es que tú estás conectado a un sistema adecuado. Y te lo digo, por ejemplo, y ahí abro paréntesis nuevamente. No sé si, Aníbal, tú has experimentado la VR, que es la realidad virtual. Sí, por supuesto, por ¿Sí? supuesto. Ya. Sí, es impresionante porque llega un minuto en el que mi cerebro realmente siente que está en otra realidad. O sea, es posible que estando ahí me pueda caer,
o me meta tanto Sí, en esa realidad virtual que me confunde, y realmente pasa. Es como estar soñando, y mientras estás soñando, puede ser hasta una pesadilla, realmente sientes que es la verdad, pues, que es realidad. Por eso a veces despiertas sobresaltado, porque para ti es la verdad, pues. mm, sí, pues Así verdad. que, claro, claro que sucede, pues. O sea, quizás en los sueños es una forma de transportarnos a otra realidad, pues. Claro, En la claro, película incluso se toca el tema. Dicen, ¿cómo justamente. sabes si estás soñando o esta es la realidad? Claro, Oye, justamente. déjame complementarte un punto. Dale, dale, dale. Aparte hablaste de que ellos reclutaban personas, Ujú, usualmente eran hackers los que en cierto modo estaban como parcialmente despertando. mm, Y a ellos eran los que reclutaban, pero a la vez hay unos que nacieron en Sion. Sion es la ciudad, la última ciudad, dicen que queda de este futuro, mm, ciudad humana. Y claro, pues ellos también están en contra de las máquinas. Así claro. que está formada este último resquicio de humanidad, está formado por los que despiertan y a la vez por esos que son pocos, pero que nacieron en esta ciudad, Sion. Claro, de hecho, oye, qué buen punto, se me había olvidado mencionar Mm, eso, Aníbal. Muchas gracias. mm. De hecho, si recordamos un poco, ¿qué era Sion? ¿Por qué me suena tanto ese nombre? Ah, cuenta vos, cuenta. No, pero cuéntame tú, Aníbal, cuéntame, No, cuéntame. dale tú, dale tú. Ah, Los sabios de ya, Sion, voy ¿quiénes voy a son? hablar un poco, o sea, no voy a hablar un poco, sino que solamente voy a decir que es bíblico. Abre paréntesis. O como ¿cómo se llama la nave? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Sí, También, pues Nabucodonosor. también. También mencionan el nombre de Osiris, que es otra nave, que no se ve en la película, pero se ve en un pequeño tráiler que lanzaron creo que después de que estrenaron la película. Mm. Ya, Porque, eso no me acuerdo, eso no me acordaba. ya, sí. Osiris. De hecho, sí, creo que la mencionan en una parte, dice el Osiris, pero es porque es otra nave. Porque la nave de ellos, de los tripulantes, de los protagonistas, es Nabucodonosor. Y de hecho, no sé, igual ahí Neo significa nuevo, ¿no es cierto? Mm, Trinity habla de la Trinidad. sí, po. El Morfeo, ¿no es cierto? El dios de los sueños griego. Y hay varios nombres que van apareciendo y que, Viper, esos son más, claro, más de como tecnología, de más hacker, tecnología. claro. Aunque, Cypher, ¿te acuerdas del traidor? sí, Cypher. sí, Ah, justamente. Entonces, igual es como súper simbólica la película, sobre todo en algunos planos que son bastante interesantes, como por ejemplo, entre comillas, la iniciación de Neo cuando lo tienen, digamos, cuando lo llevan a la escena donde está Morfeo así, ¿no es cierto? Con la, con la, con las pastillas. Y todo también el trasfondo de repente que se ve. De hecho, hay un tips súper loco que es cuando en la película, cuando te muestran escenas de la Matrix, o sea, del mundo emulado, hay un filtro de color verde muy tenue en la imagen. En cambio, cuando están en Sion, entre comillas, o cuando están en el mundo real, hay un filtro de color azul, pero muy, muy leve. De hecho, si tú vuelves a ver la película, te vas a dar cuenta de la diferencia. mira. ¿Ya? Y como que eso fue intencionado naturalmente para que nosotros como que inconscientemente diferenciáramos cuál es la realidad y cuál es la Matrix. A ver, entonces, ¿en dónde quedamos? En la pelea, o sea, no en la pelea, en el entrenamiento o la explicación también que le hizo Morfeo a Neo. Entonces, en esa parte, Morfeo empieza, entre comillas, a probar a Neo, ¿no es cierto? Y le pide que luche con él. Y ahí internamente en la nave todos estaban súper emocionados porque se supone que era. Neo se supone que era el elegido. Entonces, obviamente, si es que le ganaba a Morfeo, realmente era el elegido. Entonces, cosa que entre comillas, como que o sea, de hecho no ocurrió en primera instancia. Hoy un saludo al Nicolás Pele que también está conectado y al tío Pipe que está ahí atento. Pueden poner alguna acotación, experiencia en el chat, ¿ya? A los que quieran para intervenir. Yo voy a estar leyendo cada cierto tiempo. Naturalmente voy a estar como concentrado, pero cuando no, voy a estar atento, así que puedan poner Oye, sus pero qué comentarios. ganas de tener de que pase eso, el hecho de que coloquen
esos disquetes que ya no existen prácticamente, weón. Sí, Eso, y que te puedas tener un aprendizaje así de rápido, porque colocaban el disco, como que movían los ojos, ¿te acuerdas? De una manera así brusca, sí. y de repente, todo el conocimiento ahí. Yo creo que Y eso... digo, efectivamente Morfeo le sacó la cresta a sí, Neo. sí, sí. Lo dejó... De hecho, ahí él le explica, pues, de que... o sea, no sé si en esa parte, pero ahí le explica que un cuerpo no puede vivir sin mente. O sea, si moría en la Matrix, Mm. moría en el mundo real. Entonces hay que tener cuidado, porque de hecho de tanto pelear creo que empieza a botar sangre y todo un tema. Es como muerte cerebral, pues. Claro, Es claro, lo que pasa ahí. claro. Y en esa... No, pero yo coincido. Pero ¿y sabéis qué, Ariel? Yo creo que no estamos lejos. No estamos lejos de esa experiencia como de aprender cosas de forma casi automática. Porque, por ejemplo, eh, yo no sé si has escuchado a este tipo, Elon Musk, Sí, claro. que es como El el que Iron Man mandó la nave contemporáneo. hace poco Claro, a dar una vuelta por ahí arriba. Sí. justamente, le dicen como el Iron Man contemporáneo, porque eh, este tipo es multimillonario, prácticamente Mm. playboy, anda ahí metido, eh, digamos como en el jet set. Y aparte el tipo tiene grandes empresas y tiene tres grandes proyectos. El primero es llegar a Marte y hacer una colonia en Marte. El segundo es desarrollar la inteligencia artificial, como lo que pasó en Matrix. Y el tercero es lograr la inmortalidad. ¿De qué forma? Conectando el cerebro humano a una computadora y traspasando los datos de tu cerebro, o transformar todo este conocimiento en datos y llevarlo o a otro cuerpo, o incluso trabajar prácticamente o transformarnos en cyborg. O sea, adquirir o poner elementos robóticos, por decirlo, o externos a nuestro cuerpo. Y bueno, y una de las primeras cosas que han lanzado, o sea, de la información que he estado escuchando sobre ese proyecto, tiene que ver con que están probando poner un chip, no sé si específicamente es un chip, pero un aparato donde tú puedes conectarlo en tu cerebro. O sea, obviamente van a hacer una operación, o sea, te abren, digamos, el casco, te ponen un chip, y ese chip va a estar conectado con tus sentidos. Por lo tanto, una de las cosas que están experimentando, primero es el audio. De hecho, eso se hace actualmente en algunas operaciones con personas que son sordas de nacimiento, le ponen este chip y le hacen que puedan interpretar, digamos, los sonidos y digamos, como que pueden escuchar. Y así que para nosotros es algo normal, para una persona que ha nacido sorda y que nunca ha experimentado un sonido, es una locura. O sea, es agregar una dimensión más a este mundo. Es súper. De hecho, yo he visto videos donde hay personas que la graban reaccionando a la primera vez que escuchan. Cuando despiertan de la anestesia y como que no pueden creer lo que está pasando alrededor de ellos. Es súper fuerte, es súper fuerte. Entonces, y este chip que existe, lo primero que quieren hacer es, digamos, para experimentar, es que tú puedas escuchar música, así como un MP3. La música que tú quieras, tu música favorita, escucharla en tu cerebro directamente, sin ponerse audífonos, no sé. Y después lo que quieren hacer es ponerle, visualizar imágenes. Entonces, si es que tú ya tienes la imagen y el sonido, es casi lo mismo que tener esta realidad virtual. Mm. O sea, de hecho, después si alteras el tacto, el gusto y el resto de los sentidos, o sea, prácticamente puedes generar una Matrix. Ahora, yo no estoy diciendo si es bueno o malo, o sea, no lo estoy poniendo en tela de juicio, sino que es impresionante los avances tecnológicos que estamos desarrollando. Y yo creo que en unos 20 años más prácticamente no nos va a sorprender que eso esté muy al alcance de la mano. Digamos, como someterse de forma voluntaria a una operación para ponerse un chip,
y que podamos acceder a este nuevo mundo, quizás adquirir una dimensión más a esta realidad, un sentido más, que sería como el sentido digital. Y ahí sí seríamos superhumanos. Literalmente seríamos cyborg. Porque podríamos hacer lo que tú mismo dijiste, Niel, aprender Kung Fu en 10 segundos. Claro, eso sí que yo creo que ahí, en cuanto a lo que pasa en Matrix, es un poco más difícil, porque tiene que ver también con un aprendizaje corporal. Claro. Entonces, por ahí puede ser que no sea tan sencillo el estar peleando como Bruce Lee de una, po, porque si te fijas ahí, como que el predilecto para Neo de las técnicas que ocupara el Kung Fu de Bruce Lee. Sí, A cada justamente. rato realizaba gestos que eran muy similares a Sí, los de pues Bruce el Lee. tocarse la Así nariz que antes hay de un las toque peleas. ahí, sí, pues ahí Sí. hay un llamado a las películas del gran Bruce Lee. Sí. Pero en cuanto a todo lo demás, claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo haber leído que también en Estados Unidos a soldados Ujú. le dan ciertos medicamentos para que puedan inhibir sus emociones y de esa manera poder estar en una guerra, en una batalla y ser totalmente asertivos cuando tienen que disparar, por ejemplo. Claro. No se ponen para nada nerviosos porque no tienen, en cierto modo, emociones que les puedan provocar bloqueo. Y eso ya existe. Mm. Entonces, si ya estamos controlando las emociones y por lo que tú dijiste, estamos controlando sentidos como la vista y me dijiste también el olfato, No, no, el el primero oído, es la audición, sí, sí. la audición, Sí, imagínate. el Si primero que se controlamos está. emociones, audición y visión, entonces sin duda que podemos estar hablando de otra realidad. Mm. Y qué loco sería eso. Mira, el Felipe ahí dice, Pipe X Sin 2, dice, o un chip para poder curar una parte de tu cuerpo. O por Sí, pues. ejemplo un chip para curar el cáncer. Claro, justamente. Claro, claro. Claro, porque podríamos, entre comillas, reprogramar nuestro sistema inmune, como para poder reconstruirnos. O imagínate que existe un software capaz de decirle y reprogramar las células para que no envejezcan, no se oxiden. Bueno, Entonces, como lo que ocurre con las células madres, pues. justamente. Mm. Yo recuerdo que, bueno, era un tema de clonación que chocaba con también principios éticos que tenía Ujú. que ver con algo así, pues que el hecho, en cierto modo, tener ciertos órganos que serían clonados, es prácticamente como crear a un doble tuyo y que si llegas a enfermarte, tú puedes, en cierto modo, utilizar los órganos de ese otro ser para mejorarte, pero ahí chocaba contra lo ético y lo dejaron botado, obviamente, pues, esa investigación. Sí, pues sí, ocurren ese tipo de cosas. De hecho, y súper interesante tocar esos temas, porque, claro, si es que estamos hablando del alma, un clon tuyo tendría alma y sería el ¿Sería la alma. misma? Si es que la tiene, ¿sería la misma? O, excelente pregunta, ¿sería la misma alma? Súper loco. O Dice, sea, según Platón no puede ser la misma, oye, porque ahí. él creía en la inmortalidad del alma. Ah, tienes razón, po. Pero que sea Sí, po. inmortal no necesariamente significa que. No, porque esa alma estaría contigo, po. Pero, ¿quién dice eso? Platón decía que había el alma era inmortal. Sí, po, pero en el sentido de que ¿quién dice que el alma solamente le corresponda a una persona Ah, buen punto, no lo y, había pensado. y no funciona en grupo? Mm, Y entre un alma comillas, colectiva ese. claro, entre comillas me llama la atención porque igual ese es un concepto, creo que bien semejante al alma gemela, que quizás lo sacamos del romanticismo, por así decirlo, y lo volvemos, digamos, más donde que un alma puede tener varios cuerpos. Y entre comillas, eso explicaría, ya me estoy yendo como bien en la profunda, pero explicaría por qué ciertas personas están entrelazadas o están... eh, justificaría entre comillas el destino, una cosa así, de conocer a tal y tal persona. Para hacer también grandes hazañas, siento yo, porque yo siento que no es fortuito que ciertas personas se conozcan, sobre todo las que han cambiado la historia.
Pero bueno. Bueno, el otro filósofo de 1500, el Ujú. que yo te recomendé que vieras, Sí, sí. Baruch Spinoza, Spinoza. él habla de eso. Él dice que hay una esencia, una sustancia que está en el universo, que es única, de la cual nosotros tenemos una parte. Y Mm, por lo tanto, nosotros podemos llegar a alcanzar o conocer el universo si es que desarrollamos nuestra alma, nuestra razón. mm, Y sin embargo, él cree que el cuerpo está unido al alma, que claro, somos cuerpo nomás. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si se muere el cuerpo, se muere también el alma. claro. Y lo mismo que pensaba Aristóteles, que era el discípulo de Platón. Él decía, sí, yo también creo que somos cuerpo y alma, pero si se muere el cuerpo, esa vez, en ese momento también se muere el alma, y por eso la Iglesia Católica lo abandonó, po. Hasta que después vino Santo Tomás y dijo, no, no, si hay que interpretarlo de nuevo. Claro, claro. Había que tratar de encontrarle el resquicio. Claro, en todo caso. Sí, porque, Oye, ya, pero bueno, y Matrix, hablemos de Matrix, porque es po. que el alma da mucha plata. Po. Bueno, sigamos hablando de Matrix. Acá dice el Felipe, leyendo un poco el chat, dice, donde trabaja Obi-Wan Kenobi. Dice, hay una película de eso, de que cura el cáncer. Se llama La Isla. Ah, sí, pues La Ah, Isla. no la he visto, no la he visto. Voy a buscarla. Sí, sí, vela, vela. Si ya me acuerdo un poco de la... No, estaba hablando sobre la curación de clonar a gente y ocupar esa, digamos, estos órganos como clonados. Pero bueno, Ah, qué buena película, ¿La sí, Isla? Ya, La Isla, ya la voy a sí. buscar. Oh, eso me gustaría ver. Gracias, Felipe. Oye, Mira, Felipe sabe buena. harto de cine. De hecho, él estudia audiovisual y es un capo en el tema. A ver, Sí, pues imagínate la oveja Dolly. Se enferma la oveja Dolly, como le hicieron un clon, podrían sacarle un órgano de la otra oveja y la curan, pues. pero ¿quién es el Pero original? la parte ética es lo que es lo que hay que darle vueltas, Y si pues. le hacen un clon al clon para que no pierda todo. Lo que yo tengo entendido es que ahora están generando clones de órganos, pero el órgano, solamente el órgano. Ya. Sí, pues, No ellos la tienen que usar oveja. persona para sacarle un órgano. Claro. Entre comillas eso sería más ético porque estás clonando solamente, digamos, la parte. Mm. Claro, sería loco porque... Pero bueno, ahí hay todo un tema también. Eh, ¿en qué Pero vamos íbamos? para allá, ¿eh? Vamos para allá. Sí, 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 Ese el sí. ADN ya se está descubriendo completamente. Pero sí, de hecho ahí existe en Estamos la... hackeándolo, estamos hackeando el ADN humano. Si ya vamos como en un tercio. Sí, es que yo creo que por lo mismo es súper importante el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo siento que en el día que el ser humano desarrolle la inteligencia artificial, abandonando los miedos que nos pone Hollywood, como Terminator, como Matrix, ¿no es cierto? Que hay una pelea con las máquinas. Yo siento que la inteligencia artificial va a ser prácticamente tu cerebro. O sea, es como una parte tuya que hace funciones lógicas que no son necesarias para ti. Es como, por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo sería Google. Por ejemplo, hoy en día hay un cambio, o sea, se está analizando este cambio de paradigma de la educación, donde cuál es la necesidad que tienen los alumnos el día de hoy para recordar tantos datos cuando tú buscas todo en Google y lo vas a saber. Entonces, en vez de enseñarte a memorizar datos, mejor te enseñan a buscar o interpretar datos. Ese sería como el cambio de paradigma. Entonces, si yo Pero tengo esa es la una... crítica que ocurrió en mi carrera, po. Como, ¿Sí? cuando estaba estudiando Derecho, ¿Ya, ya? muchos profesores viejos te obligaban a memorizar las leyes. Mm, Esta cuestión no sirve para nada, para nada. Si están escritas, ¿para qué voy a estar memorizando lo que ya está escrito en otro lado? Pero para ello era relevante. Pero en claro. realidad, en la práctica, no sirve para nada. Lo importante es saber cuándo ocupar Justamente. esta ley y cómo interpretarla para que esté a tu favor, dependiendo a quién estás defendiendo. Absolutamente. Absolutamente. De hecho, O yo sea, creo que así como ejemplo, como ese ejemplo que es tan bueno, yo creo que la inteligencia artificial puede ser algo súper potente
para nosotros, porque imagínate que ya analizar el ADN y dividirlo en tantas moléculas y combinaciones posibles, o sea, nosotros no podemos, y de hecho lo que lo está haciendo posible son las computadoras de ahora, y que cada vez están duplicando prácticamente sus capacidades de procesamiento con estos fines, naturalmente. Incluso es más, existe hoy en día tecnología capaz de conectar a todos los computadores del mundo que estén conectados a internet para que todos procesen cierta información y hacer una supercomputadora capaz de sintetizar o procesar datos biológicos. Entre comillas, uno de los proyectos que está actualmente para vencer la pandemia. Porque los procesos que tienen que hacer son, o sea, son demasiado complejos como para que lo haga un humano. Tiene que hacerlo una máquina. Porque son demasiadas combinaciones. Prácticamente es como tratar de hackear o desencriptar un código X. Entonces, son muchas las posibilidades y, entre comillas, infinitas. Entonces, yo creo que la IA nos puede servir un montón para ordenar nuestras vidas, nuestras rutinas y nosotros dedicarnos a la experiencia humana. Pero la ciencia y la tecnología tienen que ser éticas, porque si son éticas, al parecer, Ujú. como que genera esto un obstáculo para que avancen todo lo que podrían avanzar. De hecho, se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial es el momento en el que más se avanzó en ciencia y tecnología, Claro. porque... Pero ahí, chao con la ética. Sí, pues no Entonces, existe el ética. punto es, ¿tiene que ser ética la ciencia y la tecnología, no? De hecho, qué bueno, qué buen ejemplo diste, porque por ejemplo yo hace poco no leí, vi el The in the High Castle, ¿no es cierto? Que me dijiste. Justamente, que está basado en una novela, pero yo vi la serie que me gustó harto, de hecho es súper buena, la recomiendo harto. Y en ese, bueno, donde en la Segunda Guerra Mundial, esto es una ficción, ¿no es cierto? Que ganaban los nazis y los japoneses. Y resulta que justamente pues, los nazis seguían con sus programas de explorar el ser humano, ¿no es cierto? Con personas no voluntarias. Por lo tanto, desarrollaron una tecnología impresionante. De hecho, llegaron al nivel tal cual que podían, bueno, en la película se ve prácticamente romper el espacio-tiempo y viajar a otras dimensiones. Entonces, pero para llegar a esa tecnología tenían que hacer esto entre comillas como sacrificio. Eh, entonces, y claro, qué buena pregunta, porque de hecho incluso mismo en esa misma serie dicen como que unos pocos van a sufrir para que después muchos puedan disfrutar. Y Igual fuerte, ¿eh? es súper fuerte. Es como lo que hablamos cuando comentamos lo de Last of Us 2. Si la decisión de Joel de salvar a Ellie y con eso perjudicar a la humanidad con la vacuna, fue la correcta, ¿no, po? ¿Te acuerdas? Claro, yo creo que mira, sigamos en ficción. Sigamos haciendo ficción. Eh, y esto es un tema así como entre comillas cromático, pero eh, si es que nosotros pudiéramos comprobar que existe el alma y que sea trascendental, eso significa que nosotros podamos repetir, o sea, que al morir no dejamos de existir, sino que podamos repetir esta experiencia de vida en otro cuerpo. Si nosotros pudiéramos asegurar, siempre y cuando, si pudiéramos asegurar eso, no podríamos, o sea, no podríamos generar como voluntarios para hacer este tipo de cosas, de experimentos. Porque si yo sé que si mi carne muere hoy, pero voy a venir mañana, o voy a aparecer mañana, yo podría ser un voluntario. Y yo creo que sí, pues, yo creo que estaría bien. El punto es que tú des tu consentimiento para hacerlo. Claro, Pero si te fuerzan, ahí es donde está el tema ético que yo no comparto. claro, No te pueden obligar, pero si tú quieres hacerlo, por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, hay un montón de personas que están dispuestas a probar las innumerables vacunas que hay. claro, Pero es justamente. porque ellos quieren, Claro. nadie los está obligando. Pero aún así, la eutanasia está
prohibida en varios países. Sí, pues yo estoy a favor de la eutanasia, pues. Yo Mm, creo que somos libres para poder decidir cuándo le ponemos término a la vida. claro, claro. Sí, de hecho yo coincido, pero ahí hay todo un tema, porque, eh, claro, o sea, se supone que tú tienes la libertad, si es que no, obviamente no dañas al de al lado, de hacer digamos, como las acciones que tú quieras. Sí, pues. ¿Por qué Entonces, no? claro, entonces si existe un programa así como lo que lo dijiste anteriormente, que sean voluntarios para la vacuna, no sabemos qué te puede pasar, pero sí sabemos que los resultados que tú des, positivo o negativo, van a ayudar a una investigación. Sería interesante, digamos, como generar este tipo de campañas, porque yo siento que hay un montón de personas, y ahí quizás volvamos al tema de la Matrix, que, que encuentran que la vida no tiene sentido, pero sí encontrarían el sentido en ayudar a otras personas. Y si es que te dan la posibilidad de ayudar al mundo de alguna forma, o a la sociedad, o a las nuevas generaciones, so- eh, dejándote como voluntario para distintas pruebas, médicas o fisiológicas o lo que sea, quizás puedan encontrar un poco sentido en eso y yo creo que pueden existir muchos voluntarios. Quizás, Mm. no lo sé. Ahora, también, ¿y por qué la vida debe tener sentido? Puede ser que la vida no necesite tener sentido. Podemos ser líderes nomás y vivir, pero no Claro, tenemos por qué estar como con esta presión de que si no, nuestra vida no tiene sentido, entonces somos lo peor, ¿no? Puede ser que no tenga un sentido preciso o un sentido humano desde el punto de vista de lo terrenal. claro, claro. Y ahora entiendo por qué vuelve a la Matrix, porque Neo tenía un sentido, parece. Claro, de Neo, hecho, en cierto modo, estaba medio condenado a ser el elegido, ¿no? he ¿Es una estado, condena o es un premio yo creo que, ser el elegido? Eso es lo que yo me pregunto. buena pregunta, ¿eh? O sea, no, y mira, yo siento que es que, mira, desde volviendo entre comillas al tema del de Last of Us, porque Ellie, tú sabes que, bueno, como ven, lo estamos viendo de un tema a otro, el pimponeo de Siempre temas, nos pasa lo mismo. el pimponeo de temas. Ellie tenía la cura de la humanidad, pero para hacer la cura tenía que morir en el proceso. La diferencia es que Ellie no sabía que iba a pasar eso. Entonces, y nadie le preguntó. Entonces era como que sí o sí iba a morir para salvar la humanidad, pero eso se interrumpe, ya es otro tema. El punto es que desde esa perspectiva, Ellie, entre comillas, iba a morir de todas formas. Iba a morir de vieja, iba a morir de cualquier otra forma. Le voy a dar una aneurisma, quizás como después de que la salvara Joel, nadie sabe. De hecho, ¿te imagináis que hubiese muerto después de que la salvara Joel y ha matado como medio Oh. hospital? Sería el manso final. Ahí sí que destruirían al creador del Y juego. estuvo a punto de morir no sé cuántas veces, pues. Conmigo Claro. murió como 40 jugando Sí, conmigo igual. Sobre todo en la parte 2 porque en la parte 2 oye, igual, bueno, ya, nos estamos alejando mucho. El punto es que ser el elegido, en cuanto como a sacrificarse por la humanidad, como que no sé si es tanta condena, porque al final igual tú vas a morir. Po. De hecho, una de las cosas que más estamos seguros, po. De todo lo Sí, que pero nace yo va a creo que morir. sí, sí puede ser una condena, po, porque el valor de la vida no te la da el que vaya a tener un término y vaya a morir, sino que el valor de la vida, en otras palabras, no es el estar vivo, es cómo tú, ¿cómo te lo digo? Desarrollas tu vida, ¿Qué es cómo lo, tú disfrutas tu vida, cómo tú eliges lo que quieres hacer durante tu vida. claro, Eso es lo que tiene el valor intrínseco. qué es lo que haces con Entonces, tu si tiempo? Claro. claro, entonces, si tú estás predestinado o te predestinan a que tu vida sea de una cierta manera, ahí ya no tendría el mismo valor, po. Mm, Mm. qué loco. Mm. Entonces tú lo ves como ser el elegido como una condena. En el caso de Neo, uy, súper difícil. Me acuerdo del traidor, po, del traidor, siempre me acuerdo del traidor Cypher, Mm, que al final se pone de acuerdo con ¿cómo se llama? Smith, el agente Smith, mm. y le dice, y empieza a comer el bistec.
Ah, Yo sí, sé que esa esto es parte es falso. Oye, qué buenísima. buena esa parte, me Es muy encantó. buena, es muy buena. Yo sé que esto es falso, que no tiene este sabor, pero qué rico es sentir el sabor de la ignorancia o algo así, le dice. Sí, Y dice le así pega la como... masticada y yo como que sentí el sabor también del bistec. Sí, Esa parte es notable porque ahí es donde está el punto. ¿Realmente mi vida era mejor antes o es mejor ahora que sé la verdad? mm, Ahora, en mi vida, Jesús decía, eh, la verdad nos hace libre. Eso decía Jesús en el Nuevo Testamento. Pero acá Neo supo la verdad y fue libre. No sé, po. Tal vez era más libre antes, cuando estaba en el sueño. Estaba en la Matrix. claro, es que de alguna forma el sueño te da muchas libertades. Lo que pasa es que dependiendo de que tú haces con esa libertad, Pero no te da la es... verdad. Te da libertad, te da felicidad, te da placer, todo. Claro, Pero no te da la verdad. claro. ¿Hasta dónde Entonces, estamos dispuestos a sacrificar todo por la verdad? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué pastilla hubieras tomado? ¿La azul o la roja? mira, yo que con ese Arcano contexto, no, 77. en ese contexto, si nos enfocamos netamente en el contexto de la película Matrix, pero en el contexto de la película Matrix, yo hubiese tomado el azul. Ya. Porque yo siento que como Cypher, con toda la... Es que, o sea, es que yo no entiendo, por ejemplo, un puñado de seres humanos viviendo en Sion versus el mundo completo lleno de máquinas. ¿Qué posibilidades tienen de ganar? Si no es por el tema del elegido de Neo y todo el tema, ¿no es cierto? Entonces, y tomando en cuenta de que, claro, los tipos como que como que en su realidad los tipos están sobreviviendo, son supervivientes. Y tienen que comer como una papilla que no tiene ni sabor, es súper insípida. Oye, tenéis que Eh, preguntarte de dónde la sacan, porque si las máquinas alimentan a los claro. que están en estas cápsulas con los mismos cadáveres humanos, Mm. ¿de dónde sacaron esa papilla? De hecho, en la segunda Eso no película, lo dice nadie. no, pues no lo dicen. En la segunda película, lo único que dicen es que el agua que ellos toman es agua, digamos, agua, ¿cómo se llama esto? Orina debe ser, Sí, pero convertida en está agua. tratada, ¿no es cierto? Está tratada, está... Ay, se me Agua fue el servida, nombre. agua servida. Son aguas servidas. De hecho, y te lo digo porque hay un diálogo que tiene el Neo con, por así decirlo, un miembro del consejo, con un político, que es como que la llevaba ahí. Y él le dice, pues estaban hablando justo cuando los robots están trabajando, pues, y le dice, mira, qué chistoso, qué paradójico que estos robots nos mantienen con vida. Por ejemplo, este está limpiando el agua que nosotros ocupamos para beberla. Mientras tanto, más allá hay otros robots que nos quieren puro matar. Y de ahí él, justamente, ahí hay una, en ese diálogo, que bueno, que es de la segunda película, para contextualizar, también tocan un tema súper importante, de que realmente serán las máquinas malas, porque al final igual gracias a las máquinas ellos vivían. De hecho, ellos ocupaban máquinas para matar las máquinas. Lo que pasa es No que lo había pensado. sí, pues el problema era la IA, el problema era la inteligencia artificial, entre comillas. Sí, ese era el problema. Mientras tuvieran control, mientras los humanos tengan el control de la máquina, no eran malos porque al final no iban contra sus intereses. Que depende del observador de dónde lo mires, po. Si lo miras desde el punto de vista de un alien, va a encontrar que están bien las máquinas, porque acuérdate que el ser humano en la película es descrito como si fuera un virus. ¿Te acuerdas que el agente Smith decía, Sí. ustedes no son mamíferos, ustedes saben a qué se parecen? Mm. A un virus, porque ustedes todo lo destruyen y lo que hacen es cambiarse de un lugar a otro, decían. De hecho, justamente, pues, y Pero no, para nosotros que somos humanos, obviamente las máquinas son las malas, pues si nos están asesinando y acribillando. claro, claro, de hecho el agente Smith justamente dice eso, lo del virus, porque dice que el virus es la única, digamos, forma de vida que vive hasta que se le agotan los recursos Algo así, sí, sí, y sí. después muere. Pero muere con el huésped. Claro. Más encima, Claro, mata al muere con el huésped, que en este huésped. caso sería el planeta, po. Porque ya Justamente. habíamos destruido el cielo, ¿te acuerdas que dijo eso? Justamente, claro, claro. En ese aspecto, claro, en ese aspecto es bien jodido porque al final, como nosotros... Bueno, es que eso también tiene que ver con la visión de escasez y abundancia, creo yo. Sí, claro, Cómo, tiene que ver. cómo lo interpretamos, porque al final, eh,
Yo creo que del planeta tiene lugar para cultivo y espacio para todas las personas que hay presentes en este mismo momento. Quizás más adelante, si se expande la población de sobremanera, quizás no. Pero yo creo que en este momento sí, en el presente. Lo que pasa es que las crisis económicas pasan por otro tipo de cosas. Porque al final, ¿cómo regular el mercado? Si de hecho, ojo, qué loco este tema, porque toma en cuenta que según Animatrix, no esta película, porque en esta película justamente Morfeo dice nadie sabe quién atacó primero, los humanos o las máquinas. Pero en Animatrix te dicen bien claro quién empezó primero, fueron los humanos. Mm. Porque las máquinas cuando despertaron conciencia, porque eran inteligencias artificiales, las reales inteligencias artificiales, no es como las de ahora, que o sea, al final son como programas sobre programas, eh, empezaron querían independizarse del ser humano. Ya sentían que eran esclavas. Entonces querían ser personas. Y querían literalmente tener su país. Hicieron el país de las máquinas. Y tenían derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que después, como eran máquinas que trabajan 24/7, producían demasiado, por lo tanto controlaron el mercado. Y ahí los países se unieron y le declararon la guerra. Porque estaban dejando la moneda, entre comillas, como de los humanos, la estaban dejando en ridículo. Oye, eso es muy de Isaac Asimov, Mm, el creador de todo lo que tiene que ver con los robots, que él decía que los robots igual tenían ciertas leyes. Y dentro de esas leyes estaba el que por ningún motivo podían atentar contra un humano. mm, claro. Mira, que buena. Es que no me acuerdo de Animatrix, lo vi hace mucho tiempo, ya no me acuerdo del contenido, pero ahí dicen que nosotros atacamos primero a las máquinas. Sí, dicen que el ser humano es el que atacó primero. Entonces ¿Y quién es el después, demiurgo entonces? Porque ¿quién creó las máquinas? ¿quién creó? ¿Quién creó las máquinas? Pues? ¿Quién sería el demiurgo ahí y todo lo demás? Es que ahí hay todo un show. Pues, o sea, de hecho, yo creo que por ahí va la Matrix 4, porque a todo esto está Ah, no como sabía que iba a salir una cuarta parte. el próximo Ah, año. mira. Tiene Oh, la fecha fijada para octubre del próximo año. Del mira, no 2021. sabía. Sí. De hecho iba a salir antes, iba a salir en marzo del próximo año, pero con todo el tema de la pandemia lo corrieron para el 2022 y después lo adelantaron para el 2021, finales de 2021. Porque, bueno, yo creo que ya deben estar como terminando la grabación y después lo otro es postproducción nomás y listo, pero bueno. No, yo creo que va por ahí porque toma en cuenta, y esto ya es súper spoiler, entre comillas, porque nos estamos adelantando dos películas. Acuérdate que en la tercera película, Neo, en la vida real, detiene las máquinas con un poder. No me acuerdo, es que la vi hace mucho, la tercera. Entonces, sí, pues entonces las detiene como con un poder místico, súper súper místico. Entonces, y después se desmaya. Pero detiene máquinas. Se supone que eso funcionaba en la Matrix porque es una realidad, o sea, es una ilusión. Pero la realidad real tuvo poder sobre las máquinas. Entonces, la pregunta de dónde venían eso. Entonces, yo creo que las hermanas Wachowski se van a ir más en la profunda y van a hablar sobre una ilusión dentro de la Me suena como realidad. la hermana Williams, ese, cuando habla así de la hermana. La hermana Wachowski. Ah, Sí, de hecho, yo creo que van a hablar sobre una, entre comillas, Matrix dentro de la realidad. Porque por algo Neo tenía poder, entre comillas, como tecnológico sobre las máquinas, tomando cuenta que era un ente biológico. es que tal vez no era tan biológico, po. Era como estaba hablando antes, algo medio cyborg, ¿no? Puede ser, quizá. Ah, tienes razón. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima película de Matrix. ¿Aló? El demiurgo, el demiurgo, con la Ahí Matrix. está, ahí está, ahí volviste. No quiere que hable esto. Ahí volviste, No ahí hay que está. hablar del oráculo. Ya, cuéntame. No, pues, ¿quién es el oráculo? Po? Yo creo uno de los personajes más especiales del juego. El oráculo es un antivirus, es una persona desconectada. Esta señora que aparece ahí que lo sabe todo. Se supone que es a ver, por lo que entendí, porque esa parte tampoco me quedó tan clara, pero lo que pude interpretar es que dentro de la Matrix existen dos software principales, que está el arquitecto y el oráculo. El arquitecto, literalmente el que hace la base y la arquitectura de toda la Matrix, de todo
digamos, la pirámide de cómo funciona la sociedad. Y le da, y por lo tanto también tiene sus programas que apoyan esa realidad. Eh, y calcula las posibilidades y todo el tema. Pero el oráculo hace, hace de entre comillas, es como súper chistoso porque como que Dios sería el oráculo y el diablo, o sea, al revés, Dios sería el arquitecto y el oráculo sería el diablo. Porque Ah, el diablo es el que entre comillas, o sea, el diablo, el oráculo es el que entre comillas tienta al humano para que, digamos, para que se desarrollen condiciones aleatorias y que caiga como en esa fantasía de ser humano. Toma en cuenta que antes se supone que la Matrix era tan perfecta que los mismos usuarios como que se aburrían. En cambio, sí me acuerdo, sí me claro, acuerdo. en cambio el oráculo de alguna forma como que era, le da a la Matrix, al sistema, no a los humanos, porque los humanos entre comillas no se programaban, entre comillas, porque no hablan de eso en la película. De hecho, lo que se ve, porque no lo dicen, es que los agentes se sobrescriben sobre las personas, cosa que me llamó poderosamente la atención. Porque si querían capturar a Neo, ¿por qué no lo sobrescribieron y listo? Sí, po. Qué tenía de especial Neo que no podía pasar eso? O quizás los hackers no podían ser sobrescritos. O quizás Neo es un antivirus también. Ah, claro, de hecho, dentro de la trama general, se supone que Neo es un antivirus. Ah, ya, Se pero sí su- comprobado. sí, sí. De hecho, que entre comillas, gracias a eso, como que al activarse el programa del elegido, se activa también el virus que corrompe el sistema, que sería el agente Smith. Pero eso se ve en la segunda película. En la primera película se trata de cómo Neo se inicia y es el elegido. Eso es lo que trata la primera película. La segunda película te muestran como el prácticamente el por qué Neo es importante para exterminar a las máquinas. Y el tercero ya es el desenlace. Y Pero Neo, la pregunta es, ¿Neo es libre para poder tomar sus propias decisiones o está obligado a ser el elegido? Si esa es la cuestión. De acuerdo a la película, pareciera que no solamente Neo, sino que todos estamos predestinados a que las cosas pasen de una cierta manera, po. Y que es algo medio circular, por eso que ha habido un Neo, después hay otro Neo, pero siempre estamos en lo mismo. Entonces, la pregunta que podemos hacer en la película es, ¿existe realmente libertad para el ser humano? ¿O estamos manejados por, en este caso, por estos demiurgos, que sería todo lo que tiene que ver con la Matrix? Y que en el caso de Platón eran estos señores que estaban creando las sombras. ¿Somos realmente libres? Esa es la pregunta. ¿en la Matrix o en la realidad? En las dos. ¿Somos libres ahora? Pero es que ¿En esta realidad? si lo plantea así y me lo preguntas, yo no creo en la libertad. Yo creo que estamos en capas y capas de información y que estamos predestinados. Lo que pasa es que no existe, yo siento que no existe el destino de que es irremediable, como entre comillas lo plantea Hollywood, en las películas como de viaje en el tiempo. Es como, no, esto va a pasar sí o sí y tenemos que detenerlo. No, yo siento que el destino se sobrescribe según las condiciones. Y entre comillas eso es lo que hacía el oráculo. Así como en resumen, eso es lo que hacía el oráculo se supone. Que como que hacía que pasaran las cosas, pero cuando el individuo no quería, no se ejecutaba ese plan en esa vida, sino que en otra. O con otra persona. Entonces yo siento que tú estás predeterminado, o sea, predestinado para hacer una como tu gran objetivo en la vida. Y se te dieron todas las condiciones para hacerla. Pero si no escuchaste el llamado y no hiciste caso, y le hiciste caso a tu ego, no a tu ser, y te fuiste como con tu idea, como que el universo, entre comillas, o la vida, te quita toda esa herramienta y te deja solo. Así como que, bueno, si tú querés ser, digamos,
responsable de tu propio acto, ya, pues dale. Juega tus cartas, pero tú ya sabes cuáles son las consecuencias. Y Pero siento sería yo, como remar contra la corriente. cuando tú sientes, claro, justamente, exactamente, cuando tú remas contra la corriente, tienes ciertas oportunidades para volver al cauce. Si no vuelve al cauce, ya como que entre comillas, eso es mi interpretación, de que el universo ya te Oye, va pero a si eso que estabas hablando tú es una filosofía oriental, pues, del siglo VI antes de Cristo, que se ¿ya? llamaba el Tao. El Tao de Estaba King, creado. Ah, ¿escuchado? Ya, pues el Tao de Yin fue creado por Lao Tse. por el Y Wu él Wei, ¿no? decía eso. El Wu Wei, el Ja, Tao es este camino que está siempre en movimiento y que nosotros tenemos que seguir. Y mm, si remamos contra la corriente, peor para nosotros, pues nuestra vida se convertiría en un martirio. claro, claro. Yo siento que eso es, y creo que la sensación de libertad es la mayor presión que existe. O sea, siento que la libertad es la mayor jaula. Cuando tú luchas por la libertad, realmente estás metiéndote en una jaula de forma voluntaria. En cambio, si tú aceptas como, entre comillas, lo que te tocó, puedes cambiar o puedes seguir el guión que, entre comillas, te dio la vida. Todo empieza a mejorar desde esa perspectiva, entre comillas, como de someterse al destino. Porque después como que todo empieza a calzar, empieza a conocer a las personas correctas, se empieza a edificar un camino de la nada. Y yo siento que ahí está la magia, o como le dicen, este poder de la atracción. Siento que tiene dos fases. Una de conocer eso, lo que te estoy diciendo que es la teoría, y después confiar. Pero quizás es como el secreto, que al saber como ese secreto de que tienes que seguir el Tao, entre comillas, ¿no es cierto? Tienes que seguir el camino que se te fue configurado. eh, Todo el universo te ayuda, creo yo. Y ¿Y que quién realmente controla el Tao en nuestra realidad, según tú? el arquitecto de la Matrix. ¿Que tú crees que hay algo más allá que pueda controlar nuestro destino? Es que, mira, si vemos, porque yo creo que está en nuestra matriz cultural ver como el mundo en pirámide, ¿no es cierto? En eslabones, en estratos, que está como la base, después el intermedio y después está la punta. Si es que creemos que la punta es Dios y dejar de caricaturizarlo, sería como, entre comillas, como el guionista o el demiurgo. El El guionista. demiurgo, eso es como el concepto de demiurgo. Claro, el Sí. guionista. Entonces, siento que el guionista está conectado con tu ser. Entonces, tu ser esencial, que sería, para no hablar del alma, ¿ya? Pero que serías tú en esencia, pero no en voluntad. Porque creo que la voluntad es ego. Y el ego se aleja del Tao, que es el camino, que es tu guión. Porque tú naciste con un guión, tienes que cumplir el rol del personaje. Si te alejas del guión, entonces tú velas por ti mismo, porque estás eh, viviendo el camino del ego. Y el camino del ego es un guión que tú escribiste. Y que no digo que sea malo, de hecho, o si no, el Tao no serviría. O sea, o si no, el demiurgo te castigaría porque te saliste del papel. También tienes la libertad. Siento que el libre albedrío existe en eso. Pero si es que no sigues el guión del demiurgo, entonces quizás tengas que ganar, digamos, tengas que ganar la partida con tus propias fuerzas y no ocupando los recursos que te entrega el juego. O sea, rascártelas por ti mismo, pues, como dicen así. Elegir llevar tu propia cruz. Una cosa así. Digamos, quizás como desde otro lenguaje. Pero siento yo que si es que tú sigues el camino del Tao, o sea, el guión que te da el demiurgo, quizás no, porque quizás de hecho está. O sea, de hecho yo siento que ese es el tema. O sea, y te lo digo que yo lo entiendo de esa forma ahora. Quizás lo entienda en, no sé, en 5 años más de otra forma. Pero ahora, en este preciso momento, en este instante, tomando en cuenta que las personas cambian,
pero también aprenden, y con todo digamos, el conocimiento que siento que tengo en este momento, en el presente, creo que es así. Porque me lo dice, siento que me lo dice el mundo, la experiencia, mi experiencia propia, la experiencia de la gente que me rodea, la historia, también me lo dice. Pero bueno, no sé. ¿Tú qué crees, Aníbal? Mira, yo creo, yo discrepo, yo creo que somos libres, que tenemos libertad, pero que duele ser libre. Así como lo que hablaba Jean-Paul Sartre, que ¿Mm? decía que estamos condenados a ser libres. Si somos libres, el problema es que duele y tenemos miedo a veces a tomar ciertas decisiones. Y estamos obligados a tomarlas porque somos libres, pero a veces no lo hacemos por el miedo. Y yo creo que sí somos libres, que tenemos ese rasgo como ser humano. ¿Mm? Así que en ese sentido no estaríamos guiados El de por Miurgo. un demiurgo, claro, por un guión, sino que tenemos esa posibilidad de ser libres. Oye, y si es que el arquitecto de la película Matrix y el oráculo son dos caras de la misma moneda, y por un lado el arquitecto te da la libertad, y el oráculo te da la sensación de libertad, pero no la libertad en sí, porque entre comillas la libertad no existe, entre comillas, por eso digo eso. ¿No será que elegir el camino de la libertad sería seguir el plan de otro demiurgo? Yo lo estaba pensando así, tomando en cuenta lo que tú dijiste, quizás logramos solamente ser libres desde tu punto de vista una vez que nos damos cuenta que no somos libres. No sé si me explico, es medio contradictorio, pero una vez que sabemos de que existe este demiurgo, de que existe este Tao, por decirlo así, que Mm, existe este guión, y que nuestra razón lo descubre, solamente ahí comenzamos un poco a ser libres. claro, claro, ¿Me porque explico? sí, absolutamente. Es como que cuando empiezas a ver las rejas de tu prisión, Algo recién así. Ah, lo empieza, entendiste bien. Sí, algo así empieza, quería decir. claro, a identificar el rango de libertad que puedes alcanzar. Sí, Claro, algo así quería decir. claro. Y en ese sentido, Neo, al tomar la pastilla roja, sí consigue libertad, po, pero también descubre una verdad que es bastante potente, bastante fuerte y macabra, po, que es cuál es la realidad del ser humano hoy en día. Pero nadie dijo que la verdad iba a ser puro placer. De hecho, por algo está el dicho de que la verdad duele a veces. Mm, sí. En ese aspecto, yo siento que, así como lo personal cuando me preguntaste y yo te respondí que creía que en el demiurgo, o en el destino, o la predestinación, creo yo que tú puedes alcanzar. Va a ser loco, pero al final es como lo que estabas diciendo tú. O sea, o llega al punto donde de donde lo decías tú, porque yo siento que cuando tú cumples el guión, cuando tú terminas el proyecto del guión, y con el tiempo de vida que te queda, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ahí, entre comillas, alcanza la libertad original. Porque ya al cumplir con el Tao, ya no se trata de remar contra la corriente. Entonces tú alcanzas como la autorrealización del ser. En esta vida, ya cumpliste tu guión, entonces tú haces lo que quieras. Y tienes el permiso del Tao. Pero puede ser que pasen como 100 días hasta que logre eso. No, pues que yo creo que en esas 100 vidas tienes 100 guiones. Como lo que le decían a Neo el oráculo, que le decía, lo siento, pero en esta vida no. No, no, le dijo, tienes todas Algo las así. posibilidades, o sea, pero quizás en esta vida no. Algo así, Sí, 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 ¿viste? sí. El, pero es que es el tema, yo creo que ya, si tienes 100 vidas, no creo que tengas un guión y que completarlo en las 100 vidas. Yo creo que tienes 100 guiones, una por cada vida. Entonces, mira, puede llegar a ser así de chistoso. Si tu único objetivo de vida es levantar una piedra en el lugar correcto, en el momento correcto y con la persona correcta, tú cumpliste. Y solamente te tienes que enfocar en eso.
Pero si entre comillas, como el demiurgo te dice eso, y toda tu vida como que tú has sabido eso, pero si no lo quieres ver y lo eliges ignorar, quizás ahí entre comillas te castigue el universo, la vida, el demiurgo, lo que sea. Pero si tú lo cumples, después tú puedes hacer lo que quieras. Ahora, obviamente, quizás algunos tengan un guión más complejo. Quizás el guión sea armar una nación y gobernarla. Pero quizás algunos sea solamente arrastrar unos ladrillos del punto A al punto B. Pero también fue igual de necesario que gobernar una nación. Porque quizás el próximo guión que te toque va a ser ser el sucesor del que gobierna la nación. No lo sé, porque al final el de Demiurgo se supone que es el que lo sabe todo y entre comillas habla como del gran plan. Ahora, ¿tú crees en el gran plan? ¿Que existe un gran plan? No creo que exista un gran plan. Yo creo que todo está en movimiento, todo es medio dialéctico, pero no existe un gran plan. Ahora, volviendo a lo tuyo, entonces tú prefieres, por ejemplo, seguir en la caverna. Si tuvieras la oportunidad de salir, ¿tú preferirías seguir en la caverna? No, en las condiciones de Matrix. Ah, ya. No, solamente en las condiciones de Matrix. Ya, ya. Porque, por ejemplo, no sé, ya, a ver, en el mundo de Harry Potter, hablando del mundo fantástico, eh, no sé, pues al que le llega la carta de que es mago de Hogwarts, de Hogwarts, tiene que ir a la escuela de magia y hechicería. Y tiene que meterse en ese mundo y descubrir que hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. ¿Ya? Pero yo siento que hay un grado de libertad donde tú puedes hacer cosas, ¿sabes? Independientemente después que mueras con una criatura mágica o con un hechizo imperdonable, independientemente de eso. Pero te da cierto rango de acción. En cambio, yo creo que en Matrix no te dan casi ningún rango de acción, por cierto que seas el elegido. Que Pero entre Harry comillas... Potter tampoco era libre, pues. No, pero yo digo en el Estaba marcado contexto. desde chico cuando la cicatriz acá tenía que enfrentarse a Voldemort Sí. y iba a pasar igual. Entonces yo tampoco veo en Harry Potter libertad, así como tampoco la veo. No, sí, pero ¿Cachai? es que tú estás hablando, yo estoy hablando del contexto, del mundo mágico Ah, que ya, se ya. presenta, no del Ya. protagonista. O sea, es que de hecho, si tú lo ves de esa perspectiva, todos los protagonistas de cualquier saga, da lo mismo si es de fantasía o ciencia ficción, están condenados al ser elegidos. El punto es, ¿se abre una puerta para que hayan podido elegir otra cosa? En el caso de Matrix yo creo que no. En el caso de Harry Potter tampoco lo veo, que le hayan dado otra posibilidad de Ah, ser otra cosa. ¿Cachai? en, en Harry Potter creo que no. En Matrix tampoco, a Neo tampoco yo encuentro que le den la oportunidad de hacer otra cosa. Si tenía todo ya armado No, con pero lo que le sí, dijo esta antivirus, pues, la mujer, pero el oráculo. sí le dieron, o sea, ¿tú dices antes o después de tomarse la pastilla? Yo creo que siempre estuvo la cuestión arreglada ya. Nunca tuvo libertad, man, nunca. Entonces el Estaba demiurgo todo arreglado, yo encuentro. Sí. Entonces el Está demiurgo destinado. existe. Es que de esa. En este caso, claro. Es que Sí, en po. esa perspectiva, el arquitecto es el que hace la historia. Volviendo al Matrix, ¿ya? El que hace la historia hace que el Neo sea la llave para terminar con la guerra, ¿ya? Pero el oráculo es la segunda libertad. O sea, gracias a oráculo, Trinity le dice a Neo, oye, vuelve, porque Neo se estaba yendo del auto. ¿Cachai? Cuando el elegido o el protagonista cree que tiene libertad para tomar decisiones, está el oráculo, que es el segundo demiurgo, y que te dice, no. Porque genera las posibilidades para que realmente ocurra lo que el plan original le ocurría. Entonces, Claro, o sea, yo encuentro que el oráculo está alineado con el demiurgo, po. sí, Porque le dice lo absolutamente. que quiere escuchar para que pase lo que Te tenga igual que va a pasar. pasar, justamente. Sí. Eso es, de hecho, qué loco. Mm. Por lo tanto, si Fuerte, tú... po. Sí, porque, o sea, por lo tanto, si tú no sigues el camino del Tao, el segundo demiurgo, que entre comillas es el oráculo,
te dice que no sigas el camino del Tao, porque entre comillas es el camino del Tao que te tocó vivir en ese momento. O sea, ya desde esa perspectiva nunca existió la libertad. Y en el caso de Harry Potter, ¿encuentras que pasó lo mismo? Bueno, yo creo que, entre comillas, porque la opción de Harry era no ir a ser Hogwarts, Harry ¿no? Potter para ti, el ser Harry Potter para ti, ¿es una bendición o una maldición? O sea, yo creo, o sea, dentro del contexto del mundo mágico es completamente una bendición, independientemente que te mataran a los padres, que después estés destinado a morir y todo el tema. Yo creo que es una bendición porque de alguna Pero no eres forma... libre, eso puede ser un punto en contra, po. No, pero viste una realidad en la cual fue nueva para ti. Quizás es el elemento que une a todos los protagonistas. De pasar al mundo tradicional, normal, en temas de guión ya estructurado, al mundo mágico. Porque cuando los protagonistas, aunque mueran al final de la historia, solamente el hecho de pasar a un mundo mágico o un mundo diferente, un mundo especial, ya es un gran avance porque no murieron en el mismo lugar en el cual nacieron. Y escucha bien lo que te estoy diciendo porque ahí hay un juicio de por medio. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene de malo morir en el mismo lugar donde tú naces? ¿Por qué buscamos ser el elegido en algún momento en nuestras vidas? ¿Por qué buscamos llegar al más allá? Algo tiene que haber. ¿Por qué? ¿No será que estamos siguiendo el guión del oráculo, del segundo de Miurgo? ¿Y que será que Joseph Campbell habla de eso? Y que entre comillas solamente por decir que existe ese camino es el cual nosotros estamos buscando. Mm. O sea, yo lo que entiendo de lo que me dice es que el seguir este recorrido trazado por el demiurgo, Ujú. esto que está predeterminado, de por sí, el recorrido es lo positivo, es lo bueno, digamos. A Mm. pesar de que, y esto es lo que yo considero que es negativo, de que todo esto ya esté preestablecido y no tenga libertad para optar a algo distinto. ¿Me sigue? Sí, Entonces, sí, sí. Mm. ese es el punto. Sí, puede ser que el camino que me trazó el Demiurgo sea fantástico. Así como Harry Potter, O como ya no Neo. puede ser más talentoso. Mm. Neo, O como ¿cachai? Luke Skywalker. Claro, por ejemplo, podemos hablar de varios. El punto es que eh, no es totalmente bueno, a mi juicio, si es que no tuve la libertad para decidir algo distinto. Claro. O sea, yo le doy a la libertad un concepto positivo en ese sentido, un valor. Y si me la quitan, ya no es perfecto lo otro. Yo creo que por ahí va nuestra distinta forma de verlo. Mm. Qué loco. Sí, po. Es que en ese aspecto, sí. Sí, 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 es que no me he dado cuenta de que, claro, de que es que tú me hiciste un súper resumen de lo que dije, que tenía que ver con que al final lo que vale la pena es disfrutar el camino, independientemente del guión. Independientemente de que te lo hayan escrito, a Sí. eso voy, Mm. ¿cachai? Y que no lo Y, escribas tú solo, porque el hecho de escribirlo tú solo es lo que yo considero que es valioso. Ahí está y la diferencia. es que yo creo que están las dos, po. Yo creo que existen las dos posibilidades en la vida. De cumplir tu guión y después escribir el tuyo propio. Lo que pasa es que si es que Pero tú... sería remar contra la corriente, po. Pero no, porque tú ya llegaste al océano. Ah, pero cuando ya llegas, Sí, cuando ya justamente. cumpliste, ya, es que ahí está el Sí. punto, sí. De hecho, incluso es más, pensándolo bien, cuando tú llegas al océano, ya te transformarías en un demiurgo. Porque tú, Ah, ya, eso no me lo habías dicho. Ahí hay un tema interesante, pero ya no serías tú, serías algo distinto. sí, porque sería la consecuencia a la última realización. Sí, po, Estarías en un plano más elevado de y por lo tanto conciencia. serías, ya no sé, tendrías la misma naturaleza que tenías antes. Claro, Sería justamente. otra cosa, Claro, o otro ser, no sé cómo llamarlo. claro. Otro ente. Otro ente, justamente. Y quizás conecte más con Otro plano. justamente. Y quizás eso también tenga que ver con que cuando tú sigues tu propio guión, conecta mucho con el ego.
Entonces cuando tú sigues el guión que se te fue escrito, abandonas el ego. Y cuando tú construyes tu guión, ya como abandonaste el ego, animal entre comillas, eh, y te transformas en otro ser, ya estás trabajando desde el ser. Por lo tanto, el guión tiene sentido como o armonía con la creación, o con el universo, o con lo que está vibrando, no sé. Incluso es Pero como... no te haría ser creador, esa es la diferencia. Te haría ser parte de una creación que otro hizo. Mientras que en el otro caso, tú pasarías a ser un creador de tu propio destino. Sí, Pero también trabajando con la configuración de la creación ya preestablecida. sí, pero adquiriría, ahí yo creo que adquiriría ese otro nivel. Pero no sería lo mismo porque Al al final... convertirte en un creador. Porque ya, imagínate que hablemos de los sandbox, pero no de los juegos, sino que literalmente en una caja de arena. Ya, ¿Ya? nosotros estamos o en la playa, no sé, estamos haciendo castillos de arena. Y nosotros diseñamos castillos de arena distintos, porque quizás el diseño mío va a ser distinto que el tuyo, por ya sea tamaño, cantidad de arena, herramientas, lo que sea. ¿Ya? O diseño en general. Pero yo sigo un castillo de unos planos que me dieron. Mientras tú haces lo que tú quieres con tu castillo. Pero estamos trabajando con la misma arena en la misma playa. No estamos creando cosas nuevas, estamos ocupando el mismo material que te da la playa. Por lo Es que ahí tanto, tendríamos que discutir cuál es la esencia de las cosas. ¿Qué es lo que hace que esa cosa sea importante o que sea relevante? Porque tal vez no es la arena lo que hace que eso sea importante, que el castillo sea importante, sino que es otra cosa. Pueden ser X cosas, no sé, pues, ahí puedo lanzar un millón de cosas en cuanto a mi imaginación, ¿cachai? claro, ¿Qué es que- lo que hace que algo sea importante? ¿Qué es lo que hace cuál es la esencia de lo que tú construyes o de las cosas en sí, po? y si lo importante solamente era construir un castillo, Porque según tú, si es la arena, entonces estás diciendo que la esencia de las cosas es su forma, es como su corporalidad. claro, Y ahí no estaría de acuerdo contigo. claro, Tiene que no, haber algo más, ¿cachai? no, yo creo que sería, o sea, dentro de lo que yo, en ese contexto, en ese ejemplo, creo que sería el, yo creo que sería la experiencia de hacer el castillo. Ah, ya, eso está bueno. Eso está Yo bueno. creo que eso sería lo valioso, porque claro, hay un montón de factores y juicios que no, es que el mío está más bonito, no, que el feo, que bla bla bla, que es más grande, más chico, hay un montón de diferencias. Pero la experiencia es única. Mm. Entonces, mientras tú puedas vivir la experiencia, porque, claro, porque si no, si cambias la cámara, cambias el observador, y si tú eres la arena y te están formando a ti, nunca vas a vivir la experiencia de amasar la arena, de sentir la arena, de olfatear la arena. Y quizá esa experiencia es lo valioso, o sea, se resumiría en la experiencia de vivir. Da lo mismo si te equivocas o no, solamente vivir y ya estás ganando. Mm. Quizás Sí, eso sería lo valioso. eso me gusta, eso lo comparto también. Mm, Creo que eso tiene un valor único. Y es lo que ahí retomamos lo que habíamos hablado de la vida, po. De que lo valioso de la vida no es el hecho de vivirla, sino que es cómo la vives. Que lo dijimos antes, ¿te acuerdas? mm, ujú. Claro. Oye, Y por eso yo tendría derecho a ponerle término a esa vida, a propósito de la eutanasia que hablamos antes. claro. Sí, en todo caso. Claro, bueno, y ahí tenemos para hablar también del alma y la institución que controla el alma. Pero ese ya sería otro tema. Y dice Cheloco, no, Chelenco, sorry Chelenco, es que leo súper mal. Dice, buen directo. Muchas gracias, muy agradecido. Ah, Eh, gracias, Chelenco. de hecho, está como mensaje destacado. Eh, a ver, bueno, Aníbal, no sé. Yo creo que estamos en la hora, ya llevamos 2 horas de streaming. Sí, sí, ya harto. Ya estamos en la hora. Ha sido un placer, amigo mío, que se repita. ¿Sí? ¿No Estas es cierto? conversaciones son valiosas y Sí, nos hacen crecer. sí, sí. Así Y que tienen un valor intrínseco como lo que estábamos hablando antes. ¿Sí? claro, claro, claro. Hay un aprendizaje detrás.
Y hablando de Un recorrido. aprendizaje, ¿con qué te quedas? No sé por qué me trae recuerdo esa frase. ¿Con qué te Me quedo quedas? me quedo con aprender a ser libre. Mm, ¿Y tú con qué te quedas? me quedo con que existe más de un demiurgo. Sí, sabéis que no lo había visto así, pero ahora me hace sentido. Claro. O sea, y eso también me llama a las posibilidades, porque creo yo que las posibilidades se abren cuando tú lees los guiones. Pero, sobre todo, yo creo que, o sea, eso es cuando digo me quedo porque fue como mi aprendizaje dentro del camino. Pero si hablo como de algo más profundo, yo creo que tiene que ver con que lo que vale es el camino, la experiencia de vivir y no qué haces con ese camino, en ese camino, por así decirlo. De que estuvo súper bueno eso. Mm. Mm, Buen aprendizaje. mm. Oye, qué loco, sabéis que ya hay que repetirlo, hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Ahí vemos cuando lo repetimos. Y también a los Ya, po. espectadores, lo que están viendo, dejen sus comentarios. Esto lo vamos a subir a El Círculo Arcano, un canal en YouTube, por si acaso. A los que se perdieron también el directo. Y dejo a Aníbal para que se despida. Bueno, el adiós a todos. Ha sido un agrado. Gracias por escucharnos. Y solamente decirles que I'll be back. Hablando de inteligencia artificial. Sí, claro. Claro. Aprendamos juntos. Qué buena, sí. Oye, muchas gracias, Aníbal. De verdad que te agradezco un montón en el alma que me hayas acompañado, de tenerte como invitado y también de que nos puedas compartir e iluminar con tu conocimiento y perspectiva, que yo comparto bastante. Oye, yo creo que la luz la das tú. Así que yo soy el que te doy la gracia. Y como te dije, es un aprendizaje en conjunto. Yo creo que es la única forma en que el ser humano crezca Ujú. al lado de otro. Y qué mejor que estar al lado de ti, pues, amigo mío, que eres un sabio, un Ah, arcano, oye, qué bonita esa frase. un Es como, demiurgo. no, no, y la podríamos sumar al camino. Es como quizás no vale tanto la pena recorrer el camino solo. Quizás vale la pena recorrer el camino con amigos. Totalmente, de acuerdo. Ese es un buen aprendizaje. Muy bien. Ujú. Oye, un saludo también a los que nos están viendo. Por ejemplo, el Felipe Aguicín, el tío Pipe, dice: hay que puro iluminarse con los Friends. También un saludo a Chelenco que nos está viendo y a Nicolás Pérez. Y a los que están ahí al final que no han dicho, no han escrito en el chat, pero sí están presentes. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en un siguiente Círculo Arcano con otro tema más. Chao, chao.